Hola muchachos, en esta oportunidad vamos a estar trabajando en la parte de termodinámica lo que es una frontera móvil. ¿Listo? En anteriores ocasiones definíamos un sistema, ¿verdad? Como este elemento que tenemos aquí. Y decíamos, aquí está nuestro sistema. Esto que está aquí es la frontera que está limitando al sistema de el entorno, ¿verdad? Y el entorno era todo esto que tenemos acá de este lado. Entonces, podíamos pensar de que esa frontera realmente sería fija, por así decirlo, puesto que normalmente definíamos esa frontera, digamos que era un espacio, ¿cierto? Un recinto, un cuarto, cualquier cosa, y definíamos la frontera en función de eso. Entonces decíamos que toda esta sección que está por acá terminaba convirtiéndose en la frontera del sistema. Sin embargo, también tenemos otras opciones. Resulta que hay casos donde nuestra frontera es móvil. Esto lo podemos apreciar en los mecanismos como los cilindros en bolo. Bien, es decir, tenemos el siguiente mecanismo y por aquí tenemos un eje que al aplicarse cierto nivel de fuerza va a generar una comprensión o una expansión. Claro, cuando tú aplicas una fuerza sobre este sistema, lo que hace el mecanismo es bajar y comenzar a comprimir. Estamos en fenómeno de compresión. Pero si el sentido de la fuerza cambia, es decir, que ahora estamos haciendo fuerza hacia arriba, entonces comienza a existir una expansión del mismo. ¿Vale? Todo esto es basado en esta fuerza que se está aplicando sobre este sistema. Pero fíjese entonces qué sucede. Si yo me muevo acá, ¿verdad? Digamos para el caso de la compresión, nosotros tendríamos ahora nuestro pistón por aquí. Bien, por aquí estaría. Eso significa de que si estuviéramos analizando internamente este sistema, nuestra frontera sería esta sección que tenemos acá. Bien, pero para el caso 2, donde la fuerza estuviera en este sentido, es decir, estuviera hacia arriba, entonces ¿qué va a pasar? Va a suceder de que nuestra frontera ya va a corresponder a esta que está aquí. Bien, entonces en expansión nosotros vamos a tener una frontera y en compresión nosotros vamos a tener una frontera diferente. Por tanto, podemos entrar en esta opción que se llama acá fronteras móviles. Bien, y como es una fuerza que se está aplicando sobre el sistema, ¿cierto? Entonces nos estamos dando cuenta prácticamente de que
este sistema está realizando un trabajo. ¿Ok? El sistema está realizando un trabajo. Listo. Entonces, de aquí vamos a tener lo siguiente. Vamos a hacer otra vez el dibujo. Vamos a dibujar acá. Bien, entonces la fuerza aplicada F hace de que este señor se mueva. Pero en la medida en que esto se va moviendo, él también va a tener un desplazamiento, ¿cierto? Es decir, digamos que ahora el mecanismo está por aquí, debido a la fuerza que se está aplicando. Por aquí va a quedar el mecanismo ahora, pero fíjese que eso que se logró desplazar vamos a llamarlo un delta D, un cambio de posición. ¿Listo? Entonces, si yo quisiera conocer el trabajo que está realizando este sistema, yo lo podría calcular. ¿Cómo? Podríamos hacer lo siguiente. Yo podría decir que la variación de ese trabajo va a terminar siendo igual a la fuerza que la está produciendo multiplicada por la distancia o el recorrido de la misma, que en este caso es ds. ¿Vale? Y ahí nosotros tendríamos una manera en la que podemos calcular el trabajo de una frontera móvil. Sin embargo, poniéndola en esos términos, no se ve como tan comprensible, ¿cierto? Vamos a tratar de mejorarlo un poco. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, hacemos lo siguiente. Analicemos ahora un poco más ese émbolo. ¿Listo? Digamos que esto es un cuerpo cilíndrico, ¿cierto? Tanto este sistema que tenemos aquí como este mecanismo que tenemos acá, es decir, el cilindro y el émbolo. Bien. Internamente, pensemos de que hay un gas que está contenido. Aquí hay un gas. Eso significa que están las moléculas acá adentro en su recocha. ¿Vale? Ellos al sentir, las moléculas, al sentir esta fuerza que se está generando, que está logrando comprimir el mecanismo, ¿verdad? Eso al final, ¿qué va a suceder? El fluido va a terminar reaccionando a esa fuerza, es decir, en oposición a ella se va a generar otra fuerza. Entonces ese fluido básicamente nosotros podemos definirla por una presión interna que se está generando sobre la pared del émbolo. En este caso recordemos que como un cuerpo cilíndrico, entonces
visto de frente, ellos van a estar por aquí, golpeando toda esta área. Ojo, golpeando toda esta área que tenemos acá. Por tanto, yo puedo determinar o calcular esa fuerza F como la presión que se está ejerciendo aquí internamente multiplicada por el área de la sección en donde se está produciendo esa presión, que sería la vista o la cara interna acá del émbolo que tenemos aquí. Bien, por eso entonces yo podría decir ahora de que ese dW va a terminar siendo igual, mire, F, pero ya sabemos que F es P por A. Entonces ya sabemos que es la presión multiplicada por el área multiplicada por la variación de S. ¿Dale? Entonces, en este caso, tenemos que dW, recordemos, es el trabajo. PA, P es la presión en el sistema. A vendría siendo la sección transversal en donde está golpeando el fluido. ¿Listo? Y ds vendría siendo la carrera o el recorrido. ¿Listo? Miremoslo aquí. Entonces nuestro modelo matemático ahora pasaría a ser este que tenemos aquí. ¿Listo? En términos de integrales, porque lo que tenemos aquí son variaciones, ¿verdad? Entonces nos quedaría dW, la integral, que va a ser igual a la integral de P por A por ds. Listo. ¿Qué nos dice esto? Miremos este término que tenemos aquí. Hasta ahí. Tenemos un área en metros cuadrados y tenemos un ds o un s al final que me va a terminar representando a mí un cambio de distancia, que es en metro, ¿cierto? Entonces área y distancia me termina definiendo a mí una condición de volumen. ¿Listo? Entonces yo podría reescribir la ecuación definiéndola en términos de la presión multiplicada por la variación del volumen. Vamos a utilizar otro símbolo vamos a utilizar este de volumen. ¿Bien? Entonces ya yo podría decir al final de que el trabajo de una frontera móvil va a estar definida por la integral que va de un estado termodinámico 1 a un estado termodinámico 2. Recordemos que estaríamos entre compresión y expansión, ¿verdad? De la presión multiplicada por la variación del volumen. En este caso, la presión podría ser una función del volumen y por tanto quedaría acá dentro de la integral. En caso de que esto no suceda, entonces la presión sería una constante y podría salir de esta integral. Bien. En términos matemáticos, podríamos tener lo siguiente.
en cuestión de volumen y presión, nosotros vamos a tener un primer estado, ¿verdad? Aquí vamos a tener un estado termodinámico. Y de este lado vamos a tener otro estado termodinámico. Y eso nos termina llevando, miremoslo, de 1 a 2, que son los límites de la integral que nosotros tenemos aquí. Y esto, mis queridos compañeros, es la definición del trabajo de una frontera móvil. ¿Listo? Con esto finalizamos. Es una idea ya un poco básica. Ya cuando regresemos a nuestro curso vamos a trabajar unos pequeños ejemplos y unos ejercicios asociados a esta frontera móvil para saber cómo entenderlos mucho mejor.